Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Hoy, apreciado amigo oyente, continuaremos con el estudio de la Palabra del Señor. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 13. Cuando surja entre los tuyos algún profeta o vidente en sueños y anuncie algún prodigio, y se cumpla la señal o el prodigio que anunció, y te diga: vamos en pos de otro Dios que no conoces y démosle culto, no prestarás oído a las palabras de ese profeta ni de ese vidente, porque el Eterno vuestro Dios os prueba para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Al Eterno vuestro Dios seguiréis y veneraréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él os allegaréis. Ese profeta y ese adivinador de sueños ha de ser muerto, porque trató de sacarte del camino que el Eterno tu Dios te mandó. Aconsejó rebelión contra el Eterno vuestro Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la esclavitud. Así quitarás el mal de tu medio. Si tu hermano, hijo de tu madre, tu hijo o tu hija, o la esposa de tu corazón, o tu amigo íntimo, te incitan en secreto diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses que ni tú ni tus padres conocisteis, dioses de los pueblos que están cerca o lejos de ti, o de pueblos remotos del extremo de la tierra, no consientas, ni le des oído, ni tu ojo lo perdone, ni le tengas compasión, ni lo encubras. Antes has de matarlo. Tu mano caerá la primera sobre él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Has de apedrearlo hasta que muera, por haber tratado de separarte del Eterno tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto. Así todo Israel oirá y temerá, y no se volverá a cometer esa maldad entre los tuyos. Si oyes que en alguna de tus ciudades que el Eterno tu Dios te da para vivir, algunos hombres impíos han salido de entre los tuyos y han instigado a sus habitantes diciéndoles: sirvamos a otros dioses que vosotros no conocéis, tú investigarás, buscarás y preguntarás con diligencia, y si eso parece verdad, cosa cierta, que tal abominación se cometió entre los tuyos, sin remisión pasarás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, la destruirás con todo lo que haya en ella, incluyendo su ganado. Amontonarás todo su despojo en la plaza y consumirás a fuego la ciudad con todos sus despojos, todo en honor del Eterno vuestro Dios. Y será un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Que no se te pegue a la mano nada de lo condenado al exterminio, para que el Señor aparte el furor de su ira y te dé mercedes, tenga misericordia de ti y te multiplique, como juró a tus padres, por haber tú obedecido al Eterno tu Dios, guardando todos sus mandamientos que prescribo hoy, por haber hecho lo que es recto a los ojos del Eterno tu Dios. En este capítulo, Moisés presenta 3 maneras por las cuales la idolatría entraría en el pueblo de Israel. En primer lugar, en los versos 1 al 5 les dice que es por medio de falsos profetas. En segundo lugar, está por medio de un miembro de la familia o algún amigo íntimo, como lo dicen los versos 6 al 11. Y en tercer lugar, encontramos que es por medio de falsos líderes, y esto está en los versículos 12 al 18. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que la realidad de los falsos profetas era un problema urgente, porque ellos aparecieron en la historia de Israel desde el principio del movimiento profético en los días de Samuel. Y para Israel la situación de los falsos profetas era compleja. Como una comunidad relacionada con Dios por medio del pacto, Israel tenía que vivir por la palabra de Dios. Y por cuanto esta palabra era mediada por profetas, era de suprema importancia distinguir entre el profeta verdadero y el profeta falso. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir menciona que los líderes que impactan no son siempre líderes guiados por Dios. Y Moisés advirtió a los israelitas acerca de los falsos profetas que fomentaban la adoración de otros dioses.
Y pueden parecer atractivas las nuevas ideas de la gente inspiradora, pero debemos juzgarlas para saber si concuerdan con la palabra de Dios. Y cuando hoy día la gente asegura que habla de parte de Dios, debemos poner mucha atención en las siguientes áreas. ¿Están diciendo realmente la verdad? ¿Es Dios su enfoque central? ¿Están sus palabras de acuerdo con la verdad expresada en la Biblia? Y esto es muy importante, porque algunos hablan la verdad mientras lo conducen a Dios, pero otros hablan en forma persuasiva mientras lo dirigen hacia ellos mismos. Y hay muchas personas que incluso dicen cosas correctas, pero aún así están guiando a la gente en la dirección equivocada. Por eso, apreciado amigo oyente, cuando escuches una idea nueva y atractiva, examínala cuidadosamente antes de entusiasmarte demasiado. En la actualidad todavía hay muchos falsos profetas. Recuerde que una persona sabia confrontará cuidadosamente las ideas con la verdad de la palabra de Dios. Por eso aquel día se les advirtió a los israelitas que no escucharan a los falsos profetas o a cualquiera que tratara de hacerlos adorar a otros dioses, aun cuando esa persona fuera un amigo íntimo o un miembro de la familia. Y el comentario bíblico adventista dice que había que cuidarse incluso de la que estuviese más cerca del hombre. En este caso, como dice el verso 6, la mujer, porque la mujer y el hombre son una sola carne, como lo dice Génesis 2:24. Y esto sugiere el cuidado de que se debe tener en la elección del cónyuge. Y en tiempos de crisis, sobre todo en los últimos tiempos de la gran controversia entre el bien y el mal, es posible que no se pueda confiar ni siquiera en los parientes más cercanos, si ellos no se mantienen firmes en la fe. También Dios les dice en el versículo 7, cuídate de los dioses de los pueblos. Y en este sentido el comentario bíblico adventista sigue diciendo que hoy día estos dioses son el materialismo, la riqueza, la popularidad, la política, los deportes, la moda, las diversiones. Y la iglesia hoy necesita tener cuidado de no ensuciarse con los diversos tipos de idolatría, de los cuales la codicia es un ejemplo. Y las severas medidas esbozadas en estos versículos tenían el propósito de proteger a la iglesia de la idolatría. Dios quería hacer entender a los hombres la naturaleza horrenda del pecado de la idolatría. En el verso 18, Dios les habla que deben obedecer. Y la obediencia es un tema que se repite a menudo en el libro de Deuteronomio. Y se recalca que en el ejército de Dios no hay neutralidad. La iglesia hoy necesita orar constantemente por el poder divino a fin de mantener absoluta lealtad. Apreciado amigo oyente, apreciado hermano, no tenemos menos causa que los israelitas para temer la ira divina. Debemos tener temor de la idolatría espiritual, temor de la codicia y el amor por el placer mundano. Tengamos cuidado de no verlos en nuestra familia por nuestro ejemplo o por la educación de los hijos. Y pidamos al Señor que Él escriba su ley y su verdad en nuestro corazón y que establezca su trono en nuestras vidas y que derrame su amor y que nosotros podamos abrirle nuestro corazón para que esto de verdad sea una realidad en nuestras vidas. Pidamos a Dios que nos dirija en todo momento. Atendamos sus consejos, atendamos sus palabras, atendamos sus mandatos y dejemos que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente. Que Dios te guarde en esta hora. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.